versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hemos hablado de Jesús. Él es el que nos importa. De hecho, tenemos que hablar siempre de Él. Todas las iglesias cristianas deben de estar hablando de Él, porque la Escritura habla de Él, desde el principio y hasta el final. Nos hemos dado a la tarea de tratar de entender quién es Jesús. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? ¿Quién dice Él que es? No es tan importante quiénes dicen otros que es, como importante es escuchar el mismo testimonio del Señor, su misma revelación, la revelación de sí mismo acerca de quién es Jesús. Hemos contemplado a lo largo de el tiempo de esta serie de sermones algunas expresiones que nos hablan acerca de Jesús y de que quién es Él. Hemos podido contemplar con toda claridad que Jesucristo es Dios. Y el que es factor común en estas expresiones es esta parte de su expresión, yo soy. Siempre que pensamos en Jesús como yo soy, el yo soy, estamos pensando que Él mismo se ha autoidentificado como Dios. Hemos dicho, Jesús es Dios. No nos queda la menor duda. La iglesia cristiana debe de predicar que Jesucristo es Dios. No nos debe de quedar la menor duda. Él es Dios. Él lo ha dicho de sí mismo. Cada que Él dice yo soy, y una metáfora, está diciendo soy Dios. En el testimonio de la palabra encontramos nosotros al mismo Señor Jesucristo diciendo expresiones como antes que fuese Abraham, yo soy. Estamos ante un Señor que dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tenemos el testimonio del capítulo 1 de Juan diciéndonos que Él era el Verbo que se había hecho carne y que habitó entre nosotros. Constantemente entonces tenemos al mismo Señor diciendo de sí mismo quién es. Yo soy, dice Él, yo soy, entonces soy Dios. Hemos visto a lo largo de estas reflexiones, de este tema de los yo soy de Jesús, que Él ha dicho que Él es el pan de vida, satisface todas nuestras necesidades. Hemos visto que Él es la luz del mundo, Él es la luz, nos participa de esa luz, nosotros podemos ser luz también, tenemos esa responsabilidad. Y Él dijo ya también, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo, alumbra también nuestro camino porque Él es luz. No solamente es el pan de vida, pero es luz. También vimos que Él dijo que era la puerta. Siendo Él la puerta, hemos entendido que no hay otra puerta. El único camino que nos lleva a la presencia del Padre es Él. No hay otra puerta, soy la puerta, la única, dice el Señor, la puerta de las ovejas. Ahí nos fuimos acercando más al concepto de que Él es la puerta de las ovejas, entendiendo que las ovejas somos nosotros, el pueblo redimido, el pueblo escogido por Dios, los elegidos pues. Las ovejas son este pueblo escogido por Dios. Cualquier persona que no es elegido de Dios, no es oveja de Dios. Yo soy la puerta de las ovejas. Pero luego revisamos el otro yo soy, maravilloso. La semana pasada, yo soy el buen pastor. El buen pastor evidentemente es el buen pastor de las ovejas, y las ovejas somos nosotros. Soy el pastor, dijimos, el bueno. No como los otros pastores que andan por allá, no como los fariseos y los saduceos que tratan de robar al rebaño, no como estos que tratan de engañar. Yo soy el pastor, el bueno. Yo, el pastor, el bueno, su vida da por los redimidos. Y entendimos que el Señor ha muerto por sus escogidos, no por todo el mundo. Y hablábamos de esta doctrina de la expiación limitada, no universal. El Señor no ha venido a morir por toda la humanidad caída, ha venido a morir por sus elegidos, que afortunadamente usted y yo no sabemos quiénes son. Por eso tenemos que ir al mundo a predicar el Evangelio a todos,
Pero el Señor solamente va a llamar, solamente va a rescatar a sus elegidos, solamente va a poner en el redil a sus elegidos, y ninguno de ellos va a perecer, ninguno se va a perder, porque el Señor no se puede equivocar. Cuando ha muerto por sus elegidos vendrán al redil tarde o temprano. Y el testimonio de la Biblia es que el mundo vendrá abajo, es decir, se acabará, vendrá el Señor Jesús hasta que el último de los redimidos haya entrado al redil. Dice Pablo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso lo vimos la semana pasada. Así que hemos entendido que la redención, que la salvación, que la expiación es solamente para las ovejas. Ya el testimonio de Jesucristo con los fariseos y saduceos dijo, ustedes no son mis ovejas porque no creen en mí. Por lo tanto, solamente los que creen en mí, solamente los elegidos son mis ovejas, que entran a mi redil. Por ellos Cristo ha muerto. Y usted y yo somos ovejas de su prado. Así que somos redimidos por Él. Para nosotros Él es el pastor, el bueno, la puerta, la única, la luz, la que alumbra, el pan, el que sacia nuestras necesidades básicas. Él es para nosotros esto porque somos su pueblo redimido. Pero ahora el Señor añade un nuevo yo soy. En los yo soy anteriores, especialmente en los dos primeros, hablábamos de la importancia que era notar las circunstancias alrededor de la expresión. Alrededor de la expresión de cada uno de los yo soy, había una circunstancia que se estaba viviendo. En el caso de cuando Él dijo yo soy el pan de vida, alrededor de esta circunstancia estaba la alimentación de los 5,000. Aprovechó esta situación para decir yo soy el pan de vida. Cuando habló de yo soy la luz del mundo, alrededor de esta expresión, la circunstancia que estaba era del ciego de nacimiento. Más adelante, en esta misma narración, Él dice, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Alrededor, pues, de esta circunstancia del ciego de nacimiento, al cual el Señor le regresa la vista, este yo soy es importante. Yo soy la luz del mundo. En este yo soy de Jesús también hay una circunstancia alrededor que provoca que el Señor, en su soberanía desde luego, exprese este yo soy. Y la circunstancia que hay alrededor de este yo soy es la muerte de Lázaro y desde luego la resurrección de Lázaro. Se contempla la historia, todo este capítulo 11 nos habla acerca justamente de este Señor diciendo yo soy la resurrección y la vida, pero además nos narra este acontecimiento maravilloso, portentoso, único de la resurrección de Lázaro. Así que entonces toma de la circunstancia para hablar con nosotros, para hablarle al pueblo de este tiempo y a nosotros por supuesto de la resurrección. Dice yo soy la resurrección. La historia es conocida por todos. En algunos momentos la hemos contado, la hemos narrado. Pero nosotros sabemos que Jesús era muy amigo de Marta, María y Lázaro, hermanos, que vivían en Betania. Nos queda claro que el Señor Jesús, cuando pasaba por la región, seguro iba a Betania y muy probablemente también, o seguro, asistía a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Eran muy amigos. Claro que ellos contemplaban a Jesucristo como Jesús, como el Mesías. Lo creían en Él. Lo habían visto, lo habían oído, las enseñanzas habían quedado claras. Pero entonces el Señor tenía una buena relación con estos tres, tanto así que se conmueve posteriormente cuando ve a la gente llorando por la muerte de Lázaro y ante la tumba de Lázaro el Señor Jesús llora, porque tiene una relación estrecha, profunda con Lázaro, con Marta y con María. Le dice el Señor a los apóstoles, vamos a Betania. Pero Señor, vas a ir a Betania otra vez. Ahí hay dificultades en Betania. El Señor les tiene que decir que Lázaro ha dormido. Aquellos pensaban que Lázaro estaba en un sueño profundo. El Señor tiene que ser más contundente en esto y les dice, Lázaro ha muerto. Ha muerto. Tomás, usted recordará, dice, pues vamos para allá y muramos con él, porque él era de este tipo de carácter. Pero el Señor está hablando de que él había muerto. Tenía que ir con Marta y con María. Ahora, el Señor Jesús en ese momento
ya sabe que va a resucitar a Lázaro, pues Él es Dios. Para Él no está pensando, ¿qué paso sigue después? Ahora que llegue a Betania, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Ya en la mente del Señor está la idea, ya está, porque Él es soberano de toda la tierra, sabe qué va a hacer, porque así lo ha determinado desde siempre, que va a resucitar a Lázaro. Viene de camino. Cuando viene allá de camino, ya son 4 días que Lázaro ha muerto. Ya el estado de descomposición es evidente. Ya Lázaro está en una tumba desde hace 4 días, pero viene él a Betania. Marta y María están allá. Marta se entera y sale al encuentro del Señor. Va al encuentro del Señor. Cuando se encuentra con Él, Marta interactúa con el Señor. Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero ahora sabemos que si tú pides algo en el nombre del Señor, Él te lo va a dar. Ella sabía y conocía de Jesús. Sin embargo, hay un factor importante en esta narración. El conocimiento de María que tenía de Jesús era un conocimiento limitado. Era un conocimiento que todavía no estaba completo de Jesús. Usted y yo conocemos a Jesús ahora por el testimonio de la palabra. Tenemos un conocimiento de Jesús, un conocimiento más grande que el que Marta tenía. La única diferencia es que ella había vivido con el Señor, caminado con el Señor, escuchado al Señor. A lo mejor nosotros cambiaríamos esto. Pero nosotros tenemos el testimonio de la revelación especial. Tenemos la historia posterior. Marta no tenía escrito los versículos 38 en adelante. Nosotros lo tenemos. Ella tenía un conocimiento pues limitado. No sabía qué es lo que iba a pasar. Sabía que el Señor Jesucristo podía pedir cualquier cosa a su Padre y el Señor se lo iba a dar. ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Había estado pidiendo Marta la resurrección de su hermano? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Consuelo para sus corazones afligidos? ¿Qué pedía Marta? ¿Qué estaba en la mente de Marta? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Marta va a tener una lección importante respecto de quién es Jesús. Lección que nosotros tendremos hoy. El Señor le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Esto nosotros ahora pensamos, claro, porque la resurrección de Lázaro viene después y conocemos la historia. Pero Marta no sabía esto. Marta tenía el conocimiento de la gente alrededor, del mundo judío, posiblemente incluso de los rabinos fariseos. Ellos estaban hablando, ellos decían, ellos conocían la doctrina, ellos conocían el tema de la resurrección. ¿Los fariseos creen en la resurrección? Ellos sabían en la resurrección y seguramente se enseñaba la resurrección, pero no involucraba a Jesús. Seguramente no involucraba a Jesús. Sabían que el hombre iba a resucitar, pero no involucraba a Jesús. Marta, con el conocimiento que tiene de la cultura de su momento, piensa, claro, Señor, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, cuando todo se acabe. Le da esta información al Señor, sí Señor, sí, gracias por decírmelo, pero yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Todavía el conocimiento de Marta está siendo limitado. Ella tenía el conocimiento de la cultura, de los fariseos, de lo que se enseñaba en ese tiempo. Claro, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero Marta tiene que tener una lección porque el Señor se la va a dar. Después de esto, el Señor, viendo a Marta, seguramente con la compasión que le caracterizaba a nuestro Señor, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. ¿Qué habrá pensado Marta? ¿Qué cara habrá puesto Marta? Pero el Señor le está diciendo a Marta, sí, la información que tienes es precisa, va a resucitar en el día postrero. Pero quiero que sepas, Marta, yo soy la resurrección y la vida. No la represento. No me es prestada para tener el poder de hacer cosas de resurrección. Yo encarno la resurrección. Yo soy la resurrección. No me llaman resurrección. No represento la resurrección. Yo soy la resurrección. Le tiene que quedar claro a Marta. Si Él es la resurrección, entonces Él es el que potencia a los hombres para resucitar.
Entonces es el que tiene el poder para resucitar. Entonces la resurrección no viene de un ente desconocido. Él es el que produce la resurrección porque Él mismo es la resurrección. Pero además añade, soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 1 verso 4 dice, en Él estaba la vida. Él mismo va a decir más adelante, yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida es Cristo. Sin Cristo hay muerte, con Cristo hay vida. Sin Cristo hay muerte, sin esperanza. Con Cristo hay resurrección y esperanza de vida eterna. Él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Yo soy, dice el Señor. Note usted que la resurrección y vida están acomodados como de manera cronológicamente adversa, es decir, contraria. Una persona normalmente vive, luego muere y luego resucitará. ¿Por qué no dice el Señor yo soy la vida y la resurrección para decirlo de manera cronológica? No, dice la resurrección y la vida. Qué interesante, ¿no? Pero dice, yo soy la resurrección primero, luego dice la vida. ¿Por qué lo dice así? No especulamos mucho al decir que cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, implica que antes de tener vida hay resurrección. Ahora, vamos con mucho cuidado con esto. Antes de la vida, resurrección. Tenemos que entonces estudiar un poco más el tema de la resurrección. Tenemos que ir un poco más a fondo con el asunto de la resurrección. Usted y yo sabemos también que Juan, el mismo que escribe el Evangelio, cuando escribe Apocalipsis en el capítulo 20, él menciona, por supuesto, el Señor Jesús, pero escribiendo Juan, dice, él ahí en el capítulo 20, habla de la primera resurrección. Se habla de la primera resurrección. Primera resurrección, si hay primera resurrección, hay segunda resurrección. Claro que sí. Pero ¿a qué se refiere Juan con la primera resurrección? ¿Cuál es el testimonio de la Biblia hablando de la primera resurrección? La primera resurrección desde el punto de vista bíblico es cuando una persona está muerta, resucita a la vida. Pero seguimos vivos nosotros. ¿Existe en nosotros la primera resurrección? Diríamos sí. La primera resurrección es para el regenerado. La primera resurrección es para el elegido, el que es redimido. Ahora, déjeme decirle que todos los hombres y mujeres, a partir de Adán, nacen muertos. Porque la paga de pecado es muerte y Adán pecó y el salario de su pecado fue la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos. Pablo dice a los Efesios cuando estábamos muertos. De tal forma entonces que el ser natural, el hombre natural, cuando nace el ser humano, nace muerto. Muerto. Bueno, no vivo. Caminamos, andamos, compramos y vendemos, nos casamos, estudiamos, hacemos lo que queremos. Pero muertos, el hombre natural. Un muerto viviente. Andamos por todos lados, pero la condición espiritual nuestra es muerte. Para que pueda yo vivir, es decir, pasar de este estado espiritual de muerte a un estado espiritual de vida, necesito que alguien me pase de aquí para acá. Y pasar del estado de muerte al estado de vida es resucitar. Y el único que puede hacer esto es Jesús. El único que puede trasladarnos de las tinieblas a la luz es Cristo. El único que venció la muerte fue Cristo. El único que puede dar vida es Cristo. Y cuando en nosotros vino el Señor con su llamamiento santo y regeneró nuestro corazón, nos resucitó a una vida nueva.
Ahora usted y yo, regenerados, tenemos vida. Antes estábamos muertos. La primera resurrección es pasar de muerte a vida, la espiritual. Usted y yo somos resucitados espiritualmente porque pasamos de muerte a vida. La segunda resurrección no la va a experimentar todos los redimidos, porque la segunda resurrección será la corporal, la del cuerpo, al final del tiempo. La van a disfrutar aquellos que murieron en Cristo, y el testimonio de Pablo a los tesalonicenses es que van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si el Señor viniera hoy o mañana, sería bueno, ¿no? Pero si viniera, nosotros no moriríamos. Por lo tanto, no resucitaríamos. Sino en un abrir y cerrar de ojos, seríamos transformados. Pero no moriríamos. No experimentaríamos la segunda resurrección. Pero los que disfrutan la segunda resurrección deben de tener la primera resurrección. La regeneración. La conversión. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Para tener la vida, primero hay que resucitar. Primero hay que nacer de nuevo. Luego, tener vida. Sigue añadiendo el Señor en el concepto de este yo soy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He ido a muchos funerales. Muchos, ya perdí la cuenta. Casi estoy seguro que he ido a más funerales que a bodas. Pero cada que voy a un funeral, pienso, ¿qué hay en la mente de las personas que han perdido un ser querido? En la mayoría de los casos, hay esperanza, hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque entienden que la persona que ha muerto físicamente fue regenerada por Cristo. El haber sido regenerado por Cristo les hizo creer en Él. Y aunque estén muertos, esa primera resurrección les vale para la eternidad futura, para la vida eterna con Cristo. Porque saben que haber sido resucitados por primera vez, haber sido regenerados pues, les produce a ellos una estancia eterna con el Creador. El Señor Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Aunque esté muerto físicamente, vivirá. Y añade, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quiero que usted note conmigo esta expresión. Todo aquel que vive y cree en mí. Otra vez el orden es importante. El que vive y cree en mí. Entonces primero hay que vivir para que después creamos en Él. Ha costado un poco de trabajo con algunas personas porque piensan que el Evangelio de Juan es el más sencillo, el más fácil, ¿no? El evangelístico. ¿Quieres ver algo sencillo? Lee Juan. Pero no hay cosa más equivocada. Juan es profundo. Y cada que Juan escribe respecto de Cristo y de la salvación, le está hablando al regenerado. Desde luego que al no regenerado le puede servir la palabra si el Señor ha escogido a este para ser salvo, porque le sensibiliza, le llama al Señor con su palabra y le puede otorgar la salvación porque Él así lo determinó. Pero está escrito para el regenerado. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dicen aquellos entonces de la expiación universal, Dios ama a todo el mundo y ha muerto por todo el mundo, y del mundo depende si entra o no entra al redil. Pero no es así.
Él solamente vino a morir por sus regenerados. Y todo aquel que en Él cree, ese mundo es el mundo de los regenerados. Y aquí en el texto, el Señor está diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado por la elección del Señor, está potenciado para creer. Algunos piensan que es al revés, que primero hay que creer y luego se nace de nuevo. La Biblia sostiene que primero se nace de nuevo y luego viene la fe. No al revés. Primero el Señor, con su llamamiento santo, hace que nuestro corazón nazca de nuevo, pues nacemos de nuevo. A partir del nuevo nacimiento, soy sensible a la voz de Dios y yo como oveja oigo la voz de mi pastor y le sigo. Y creo en Él. Pero primero nazco de nuevo y luego creo en Él. Puede ser un acto simultáneo, casi imperceptible. Nazco de nuevo y creo en Él. No dice el que crea en Él, sino que cree en Él. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha experimentado la primera resurrección, todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que vive y cree en mí, dice Él, no morirá eternamente. Amado hermano, la regeneración no está bajo el control del hombre. La vida espiritual, la redención, no está en control del hombre. La vida cristiana, la regeneración, la conversión, está en control de Dios. Cuando Él nos llama. Una vez que nos llama, estamos vivos. Nuestro corazón cambia de piedra a carne. Una vez vivos, decimos, caramba, tiene sentido para mí esta palabra. Caramba, es verdad, creo que Jesucristo es el Salvador. Claro, el Espíritu Santo me convence de que soy pecador. Claro, ahora tengo la seguridad de la vida eterna una vez que nací de nuevo. Y el que vive pues, el que está en esta condición de regenerado, cree y cree en mí, no morirá. Soy regenerado y luego creo en Jesús. Y no morirá eternamente. No morir eternamente o no morirá eternamente es una figura de lenguaje llamada litotes. Es como si dijera vivirá por siempre. No morirá eternamente es como si dijera vivirá por siempre, tendrá la vida eterna. Entonces el Señor está diciendo, pues el que vive, el regenerado, ese regenerado cree en mí como nosotros creemos en Él, entonces no morirá eternamente. Viviremos por siempre. La convicción que usted tiene de su vida eterna no radicó en una decisión voluntaria, sino en el poder salvador de Jesucristo. ¿Y por qué le regeneró? Usted creyó. Y ahora tiene la garantía de que vivirá por siempre. Y si morimos hoy, la mayoría de nosotros sabemos que nos vamos con el Señor para siempre. Porque el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Este es un conocimiento que no se puede recibir con el intelecto. No podemos nosotros entenderlo con el razonamiento quizá del mundo intelectual. Esta es una información que solamente se recibe por medio de la fe. Y nosotros sabemos que la fe es un don de Dios, que no se puede producir por nosotros mismos. Por eso, el Señor, cuando termina de decir su expresión, no le dijo a Marta, ¿entiendes esto? No. Le dijo, ¿crees esto? ¿Es tu fe? ¿Tiene sentido? ¿Habla a tu corazón? ¿Estás convencida de esto?
El Señor se lo está diciendo a una mujer regenerada, a una mujer escogida, que cuando el Señor le estaba diciendo esta autoidentificación, seguro el corazón de Marta latía con más velocidad. Porque cuando le dice, ¿crees esto? ¿Es tu convicción de fe? Marta dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No dice Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, porque eso fue lo que le dijo el Señor. Le dice, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Mesías esperado. Yo he creído que tú eres el ungido. Yo he creído que tú eres el Señor y el Salvador. Yo he creído que tú eres Dios. Sí, Señor. Y el Señor está con mayúscula. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta no solamente recibió una clase de escuela dominical, sino que tuvo una convicción en su corazón, y la información que tuvo le hizo declarar que Jesús era Dios. Cuando el Señor dice yo soy y cada cosa, la reacción de nosotros debería de ser sí creemos que Jesús es el Salvador, pero la convicción que usted tiene vendrá porque el Señor le ha regenerado, porque le ha resucitado de muerte a vida, porque le ha dado la capacidad de entender que aunque esté muerto vivirá, y que si vive ahora como regenerado y cree en Él, y el texto casi sugiere y permanece creyendo en Él, entonces no morirá eternamente. ¿Creemos esto? ¿Esa es una verdad para nosotros? La respuesta es sí. Diríamos al Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y podemos doblegarnos ante la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Que el Señor confirme su palabra en el corazón de todos ustedes, de todos nosotros, y que podamos nosotros estar seguros de que hemos nacido de nuevo y que tenemos la garantía de la vida eterna. Oremos. Padre, gracias porque el Señor Jesús murió por nosotros. Por este pueblo, Señor, que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo y que está en todas las partes del mundo, de todos los tiempos. No solamente en la iglesia presbiteriana, en muchas iglesias hay mucho pueblo tuyo, mucho, que les has dado el nuevo nacimiento, que les ha hecho creer en ti y tener la seguridad de la vida eterna. Padre, nosotros ahora sabemos, lo hemos sabido siempre, pero ahora lo confirmamos. Estamos vivos. Y si no morimos, viviremos por siempre contigo. Y si morimos, resucitaremos para vivir por siempre contigo. Gracias, Señor, por esta enseñanza y porque te muestras tal como eres, para que nosotros lo podamos entender en el nombre de Jesús, quien es la resurrección y la vida, quien es el pan de vida, quien es la luz del mundo, quien es la puerta de las ovejas, quien es el buen pastor. En el nombre de Él hacemos esta y todas nuestras oraciones. Amén.
Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.